Bueno, ¿y qué voz más autorizada para hablar sobre estos 50 puntos que el día de ayer presentó Andrés Manuel López Obrador? Que la doctora María Amparo Casare, ella es presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Doctora, muy buenas noches, gracias por esta comunicación en el canal de la Asamblea. Muy buenas noches, Vianey, gracias por esta entrevista y permitirme dar tu opinión. No, al contrario. Doctora, pues estas 50 medidas que presentaba el día de ayer el virtual presidente electo, ¿son la panacea para combatir la corrupción en nuestro país? Mira, Vianey, primero te diría que de los 50 puntos, porque me di un poco a la tarea desde que los tuve en mis manos, un poco a clasificarlos, ¿no? ¿Cuántos son de combate a la corrupción? ¿Cuántos en realidad son de política de austeridad o austeridad republicana, como la llama Andrés Manuel López Obrador? ¿Y cuántos podrían pasar por decreto o, pues, digamos, por una orden presidencial, por una orden del Ejecutivo? ¿Y cuántos otros tendrían que atravesar pues el proceso legislativo? Cuando digo atravesar el proceso legislativo, sé que tienen la mayoría para pasar cualquier ley secundaria y pues están bastante cerca de los 2 tercios que pide la Constitución para modificarla. Claro. Entonces tampoco tendría gran problema, así que esto de que si tienen que pasar por el Congreso pues se vuelve una variable menor, ¿sí? A diferencia de lo que le ocurrió a los últimos presidentes desde Cedillo. Pero en todo caso, lo que encuentro es que la mayoría de estos, y ahora voy a los de corrupción, la mayoría son de austeridad republicana. Y muchos de los de austeridad republicana, contrariamente a lo que la gente piensa, sí tienen que pasar por una modificación en el Congreso. Ajá. Tú no puedes desaparecer o fusionar secretarías si no modificas la ley orgánica de la Administración Pública Federal, ¿no? Claro. Entonces, esto va a tener que sufrir un proceso de legislación que no es tampoco tan sencillo, así como de decir, bueno, yo ahora desaparezco esto. Ahora, en términos y los de, pues, la política de austeridad republicana, aunque hay que mirarlos con lupa porque, francamente, Vianey, están prácticamente enunciados y el diablo está en los detalles, ¿no? Entonces, tú dices, por ejemplo, no se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de gobierno. Pues bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Sí? A la velocidad que va la tecnología, pues yo me imagino que el SAT, ¿sí? Tiene una necesidad pues imperiosa, inaplazable de estar comprando equipos de cómputo. Entonces no puedes hacer unas medidas así a rajatabla. En principio, la gran mayoría de las de austeridad republicana van a ser aplaudidas, son medidas populares, no estoy diciendo populistas, estoy diciendo populares. ¿Por qué? Porque los mexicanos están cansados, y así lo demostraron en el voto, pues están cansados, pues sí, de los abusos y privilegios que ha tenido, pues sobre todo los altos y medios funcionarios públicos. Pero pues hay que mirar con mucho cuidado, pues qué es eso de que las secretarías se vayan a descentralizar a las diferentes entidades de la República. Tendría un costo, ¿no? Para empezar, cambiar por la sede, los empleados. Bueno, hay gente que calcula que cuando se llevaron el INEGI a Aguascalientes costó 6 millones de pesos por trabajador el traslado, ¿sí? El pasar de que trabajaban aquí, ahora imagínate, ahí trabajaban 3,000 personas, imagínate en una secretaría como la Secretaría de Gobernación donde trabajan 9,000 personas, ¿no? O en la Secretaría de Seguridad Pública, en fin. Lo del Estado Mayor, en fin, esas hay que verlas bien en sus detalles. Me preocupan otras que podríamos decir que están prefigurando. Todas esas, en principio, pues bueno, estamos de acuerdo, aunque esta idea de bajar los sueldos de esa manera, yo no sé, Vianey, si lo que vamos a hacer es privar al sector público, que ya de por sí mucha gente no quiere trabajar en el sector público, pues de cuadros que se necesitan. Sí, puedes ahorrar mucho, pero también tienes que cuidar el proceso de tener un gobierno eficaz. Y muchas veces, no siempre, está ligado con los sueldos. En términos de las medidas concentradoras, para mí, la más preocupante de todas las medidas que está planteando es que se va a concentrar todo
comunicación social en una oficina, todas las oficialías mayores en una sola oficina, sí, todas las delegaciones a los estados en una sola oficina. Eso es una gran concentración de poder. Tú sabes que en las campañas el federalismo simplemente no fue un asunto que ninguno de los 4 candidatos tratara. Y de golpe nos enteramos que va a haber unos superdelegados. Ya se les han empezado a poner adjetivos, que si son procónsules, que si son vicegobernadores, en fin, todo lo que quieras. Pero tú no puedes decretar una medida de ese tamaño, ¿sí?, sin ver las consecuencias que tiene esto, porque claro, esto nos regresa a esta concepción del poder de Andrés Manuel López Obrador, que con voluntad se puede combatir la corrupción. Desde luego que hace falta, creo en la voluntad de López Obrador, pero me parece que lo que le falta es un anclaje institucional a sus propuestas. Porque si no, lo que estamos apostando es que hoy nos gobierna López Obrador y supongamos que van a ser honestos él y todos los que lo rodean, pero no estás construyendo las capacidades institucionales ni las normas que arrojen los incentivos para que la corrupción, en lugar de ser una norma social, un hecho cotidiano, pues se vuelva la excepción. Y vamos pues al famoso debate sobre la Fiscalía General o la Fiscalía Anticorrupción. Si tú ves los puntos 2, el punto 1 y el punto 4, perdóname, el punto 4 y el punto 5 de la Fiscalía General y la Fiscalía Electoral y la Fiscalía Anticorrupción, ¿sí?, dice que serán garantes de que no haya actos de corrupción en lo electoral, en tráfico de influencias, en lo que quieras. Pero pues eso no se puede decretar. Ojalá y pudiéramos decretar, y no nos da pistas de cómo va a reconstruir estas instituciones, porque a mí me podrás poner en la Fiscalía General de la República a Dios Padre, sí, pero si le dejas a los servicios periciales, los servicios ministeriales y la policía de investigación sin tocarla, pues Dios Padre no nos va a poder arreglar el problema de una impunidad del 97%. Claro. ¿Sí? Si no hacemos una carrera de servicios periciales o de ministerios públicos, pues vamos a seguir con las mismas incapacidades, más allá de la promesa de que no va a utilizar políticamente a la Procuraduría o a la futura Fiscalía. Entonces eso es lo que me falta, Dianey, el anclaje institucional. Lo otro, no habrá bonos ni canonjías, no habrá privilegios, nada más habrá 5 asesores. Los de confianza tendrán que trabajar de lunes a sábado, esa sí no la entiendo. 8 horas. Trabajar de lunes a sábado, o que no pueden beber en las oficinas públicas. Ni fiestas. La Ley Federal del Trabajo prohíbe, sí, llegar en estado de ebriedad o tomar en las oficinas públicas, ¿no? Entonces, pues con la mayoría puedo estar de acuerdo, pero me falta, creo que en buena medida son actos de buena voluntad, decirme que la Fiscalía será garante para evitar que este mal que tanto daño ha hecho a México se erradique. Sí. Perfecto, doctor. Sí, nada más dime cómo, ¿no? Doctora, muy buenas noches. Los saluda con gusto Lupita García Girón. Dicho lo anterior, ¿serían, cómo los definiría? ¿Como cambios de fondo o de forma? Y de cumplirse, suponiendo estos puntos, ¿cómo vislumbra el país a unos años? Mira, la parte de austeridad no son cambios cosméticos, tampoco van a permitir ahorrar los 500,000 millones de pesos de los que habló en la campaña. Los expertos han hecho los cálculos y lo que te puedes ahorrar en términos de los sueldos de los altos funcionarios, pues realmente en el presupuesto final pues no pinta gran cosa. Son cosas simbólicas con las que yo comulgo, me parece muy bien, pero con eso no vamos a empezar a arañar siquiera el problema de la gran corrupción que tenemos. Muchas de estas son en efecto viables, pero para hacer un cambio como el que requiere México en su federalismo, en su sistema de procuración y administración de justicia y en el tema de la corrupción, sí necesitas cuestiones mucho más, digamos, estructurales. Y cuando te digo estructurales, es que afecten,
¿sí? Los incentivos que te llevan o que llevan a los funcionarios públicos a corromperse, y de eso no he oído una sola palabra dentro de los planes de gobierno, pues que ya se están anunciando. Y esa parte, pasar de los eslogans de campaña, ¿sí?, a los programas de gobierno, pues es una cosa muy complicada en donde muchas veces se fracasa. Yo deseo que no fracasemos. Los principios que nos está poniendo sobre la mesa, pues estamos de acuerdo. Hay algunos que no, lo de los superdelegados, pues no estoy de acuerdo. Pero así no van a ser duraderos. Y si él lo que quiere hacer es la cuarta transformación, bueno, esa cuarta transformación la tenemos que anclar en una normatividad y en una institucionalidad que hasta el momento pues yo no vislumbro o no se vislumbra en estos 50 puntos que ponen, bueno, no a nuestra consideración, que dan a conocer el día de hoy, ¿no? Claro, doctora, nos queda muy poquitito tiempo, pero no me gustaría irme sin antes preguntarle, dentro de este anclaje institucional que usted siente que hace falta, ¿no también por ahí falta la palabra fiscalización? Porque no hemos escuchado nada al respecto. Punto importantísimo, que me lo suscita la reunión que tuvo con la CONAGO. Bueno, pues los gobernadores prácticamente les fue a dar puras malas noticias y lo único que hicieron fue aplaudirles. A ver, con esto me permites darte un ejemplo de lo que es lo estructural. Una cosa es que les diga él a los gobernadores que él no va a usar el presupuesto como premio y castigo para los que se porten bien o mal, y una cosa muy distinta es decir, voy a mandar una iniciativa de ley para modificar la ley de responsabilidad hacendaria y impedir que se pueda usar el 15% del presupuesto entre lo presupuestado y lo ejercido. Ese 15% no lo voy a decidir yo, lo va a decidir también el Congreso. Claro. Y no podré yo manejar discrecionalmente el dinero. El problema de hoy tener un gobierno tan fuerte y con mayorías en el Congreso del tamaño que las va a tener Andrés Manuel López Obrador, pues es que no va a haber el contrapeso. El contrapeso fundamental es el contrapeso del ejercicio del presupuesto. Así que haces una pregunta realmente muy inteligente. Y antes de que tengan que cortar, porque sé lo que es el yugo de los anuncios, también decir que habla de desaparecer los privilegios y fueros del sector público, como si la corrupción estuviera concentrada en el sector público. No dijo una sola palabra de los privilegios que se dan a, por ejemplo, los sindicatos, a quienes se les transfieren recursos públicos muy cuantiosos, como tú sabes, ¿no? Claro, tan solo hay que cuestionar, pues ese 70% de ahorro en las plazas son de confianza, no las de base ni sindicalizados. Exactamente, me quitaste las palabras de la boca, exactamente. Doctora María Amparo Casar, muchísimas gracias por esta comunicación. Esperamos hablar con usted en las próximas semanas, justamente pues para escuchar esas otras voces en medio de este nuevo gobierno.